Hola, hola queridos amigos, queridos hermanos, ¿cómo andan? Una alegría poder compartirte en esta ocasión algunos aspectos de nuestra escuela sabática. Vamos a estar iniciando en esta semana la lección número 3. Vamos a estar estudiando el prólogo de Juan. Hemos estado estudiando acerca de cómo confirmar que Cristo es un ser divino, es el Hijo de Dios, es el Hijo del hombre, es el mismo Mesías. Las señales, las indicaciones, los fenómenos especiales, distintivos del ministerio de Cristo para corroborar de quién es el Señor Jesús. En esta ocasión, nuevamente Juan nos va a llamar la atención, pero específicamente vamos a estar mirando de cerca el prólogo de Juan 1 al 18. En este pasaje es una porción central, es una porción que ingresa el lector a descubrir acerca de la preexistencia del Señor Jesús. Y lo que nos va a hacer Juan es vincular tanto el prólogo con el epílogo que lo estudiamos en la lección número 1 acerca de por qué creer en Cristo Jesús. Vamos a orar y vamos a iniciar nuestro estudio de esta ocasión. Querido Señor Jesús, te damos muchísimas gracias porque hemos podido estudiar tu palabra, hemos podido meditar en ella y ahora lo vamos a compartir con nuestros amigos. Queremos rogarte que bendigas sus vidas de forma muy, pero muy especial. Cuida de sus seres queridos y ayúdanos a poder confiar y creer en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén y amén. El término selecto que usa Juan en Juan 1 al 18 es el término logos. Para entender esto tenemos que sumergirnos un poquito en el ámbito lingüístico y también geográfico e histórico del libro de Juan. Tenemos que recordar en este sentido que los romanos, o sea, el Imperio Romano conquistó militarmente a los griegos, pero los griegos conquistaron lingüísticamente al Imperio Romano. O sea, Roma permitió el ingreso del pensamiento, de la propuesta, del conocimiento, de lo académico que proponían los griegos. Roma fue el escenario donde el pensamiento griego floreció y nosotros no podremos entender el concepto de logos sin interactuar con estas ideas. Inclusive, lo que hace Juan es corregir el pensamiento filosófico de los griegos. ¿Por qué? Porque la Biblia no necesita de la filosofía. La filosofía puede promover el criticar, el cuestionar, el analizar, el tener otra perspectiva. Pero nosotros lo que hacemos es dejar que la autoridad sobre lo que nosotros miramos, lo que nosotros criticamos, todo sea observado bajo el lente de la palabra de Dios. La palabra de Dios corrige y analiza el concepto del logos que nos entregaron los griegos y se ha expandido ante el mundo entero. El libro complementario tiene mucho material, te lo recomendamos si podés conseguirlo. El material complementario es un librito, te lo mostramos acá porque está muy bueno. Es un librito que obviamente fue hecho por Edward Zinke, que es como el que organiza todo el material, pero dentro de cada capítulo trabajan diferentes teólogos, diferentes comentaristas. Y es muy interesante que en este capítulo se enfatiza mucho el marco filosófico, lingüístico, para entender un poquito de por qué Juan usó esta palabra denominada el logos. ¿Qué nos enseña esta palabra, el logos?
Bueno, el autor nos dice esto: el término logos podía referirse a una palabra escrita o a una frase, o incluso a un tratado o a un libro entero. Podía utilizarse para designar una palabra hablada, una frase, una disertación o un discurso público. Cuando se usa en plural puede representar un conjunto de doctrinas o creencias. Se puede referir a una ley o a un conjunto de leyes. También se puede referir al pensamiento, como es el pensamiento lógico, y por consiguiente a la ubicación del pensamiento humano. En el pensamiento estoico, representado en los escritos de Crisipo, el logos tenía 4 matices principales en relación con el mundo y la creación. O sea, el origen y la existencia de todo lo que nosotros vemos en nuestro entorno material. En primer lugar, el término logos se utilizaba para identificar la idea del mundo creado en la mente de Dios. Todo lo que existe nació, surgió porque fue manifestado en la mente de Dios. En segundo lugar, designaba el poder creador que emanaba de Dios para confeccionar el mundo creado. Cuando se hablaba de logos, se hablaba de un poder sobrenatural que hacía que existiesen todas las cosas. En tercer lugar, logos se utilizaba también para designar el conjunto del mundo material creado. Este es otro matiz de la palabra logos. En cuarto lugar, se utilizaba para describir aquello que permitía a los seres humanos percibir los poderes y los principados del universo y del más allá. El mundo greco-romano del primer siglo tenía una gama semántica sumamente amplia con respecto a la palabra logos. Pero nosotros no estamos analizando la propuesta lingüística en el marco de los griegos y de los romanos porque queremos investigar o dejar que esa manera de ver la palabra logos influya en la escritura, sino que vamos a estar mirando de cómo la Biblia nos presenta el concepto del logos. Cuando miramos la propuesta platónica del concepto de logos es muy interesante. Platón presenta la idea de una doble existencia, el mundo de lo ideal, el mundo de lo invisible y el mundo material. El mundo de lo invisible es el mundo perfecto, el mundo bueno, el mundo que nosotros debiéramos alcanzar. Sin embargo, el mundo material, el que nosotros miramos acá en esta tierra, lo visible, es un mundo o es un entorno, es una esfera contaminada, deformada, desequilibrada. Lo que nos va a decir Platón, justamente en sus ideas, es que existen una especie de 2 divinidades, una que es más importante y la segunda que deriva de esta primera. La visión medio platónica del logos era más precisa que el concepto filosófico más prominente en el mundo greco-romano del primer siglo. Fíjate lo que dice Platón. La imagen básica de la mirada platónica, ¿no?, es la de un Dios único, al que Platón denomina mónada. Mónada. Es el primer numeral, la unidad, porque es el primer principio y es un poder simple, indiviso e incontenido. La mónada es completamente trascendente, es una mente pura, es un espíritu puro. Es un espíritu completamente aparte e incapaz de cualquier interacción con el mundo material perceptible por los sentidos, obviamente que es el mundo en el que nosotros vivimos. La mónada, tal como la describe Platón, no tiene conexión ni relación directa con nuestro mundo ni con nosotros. Es todopoderosa, buena e incluso benéfica, pero no se puede percibir como amorosa. Amar exige vulnerabilidad y la mónada no la tiene. De hecho, la mónada podría planificar y diseñar este mundo, pero no podría crearlo realmente porque solo es trascendente. La mónada, por lo tanto, emanó la díada de sí misma.
Allí está la segunda divinidad o el segundo ser poderoso para Platón. A esta díada o segundo Platón la llama también el logos y el demiurgo. Este segundo es lo suficientemente diferente de la mónada como para tener capacidades de división que le permiten ser tanto inmanente como trascendente. La diferencia le permite ser el artífice de la creación, el creador práctico. La diferencia también le permite interactuar con el mundo creado, material y perceptible por los sentidos, con el que la mónada simplemente no podía interactuar directamente. Este es el modelo que Platón nos presenta. Él habla de un ser principal que es el creador, el que motiva la existencia de todo, y luego la díada, que es como un semidios, es como un dios menor, que ese ser puede acercarse a lo creado, al mundo material e interactuar con él. Juan nos va a decir, mira, la idea platónica tiene un aspecto verdadero, que hay un ser todopoderoso, que es el que organiza, es el que planifica todo lo programado o toda la construcción del universo. Pero, te va a decir Juan, esa díada que llama Platón, ese semidios menor, es un dios junior, un dios más pequeño, no es como es en realidad en el mundo espiritual. Juan nos va a decir, mira, para el Dios de los cielos existe el Dios verdadero, inicial, pero hay también en esa familia un Dios que también es Dios y tienen ambos la misma naturaleza. Y es interesante que Juan nos va a hablar acerca de cómo para Platón, ¿no? esta mónada, que para Juan sería como Dios, el Theos, la divinidad mayor, si podríamos decirlo, cómo esa divinidad está interesado en que su Hijo, el Señor Jesús, llegue aquí a la tierra y se relacione con nosotros. Por ejemplo, Jesús allí en Juan 10 va a decir, ¿no? El Padre y yo somos uno. Es muy interesante que Jesús, por ejemplo, a Felipe en Juan 14 dice, Felipe, tanto tiempo he estado con ustedes y no sabes que el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Qué está queriendo enseñarnos Juan? Que entendamos que no debemos mirar el término logos como lo mira el pensamiento griego. La Biblia dice en Juan 1:1, en el principio era el verbo, era el logos, era la palabra. Y la palabra estaba con Dios. Nota que aquí Juan nos habla acerca de la existencia anterior a todo lo creado y por ende a la creación de nuestro mundo, pero también Juan nos va a estar hablando acerca de la dulce y cercana armonía que había entre Dios el Padre y Dios el Hijo. Y acá no se enfatiza específicamente la persona del Espíritu Santo, pero se va a hablar en los capítulos 14, 15, 16 y a lo largo de todo el Evangelio de Juan acerca del Espíritu Santo. De hecho, es una de las porciones más amplias, más ricas y más específicas con respecto a la persona del Espíritu Santo de Juan. Por lo tanto, nosotros no tenemos que observar a la persona de Dios el Padre, al Theos, como lo miraba Platón. Porque dice Juan, y el verbo era Theos, o sea, el ser supremo que era para Platón, ¿no? El Theos, el Logos, también es Theos. O sea, lo que nos está diciendo Juan es que ambos comparten los atributos de la divinidad. Ambos son seres de la misma sustancia.
Juan nos está enseñando de que el Logos, la persona que va a ocupar el protagonismo en este libro, es un ser eternamente presente. Es como tantas veces le va a decir Cristo, el gran yo soy. El gran yo soy. El Señor Jesús, aunque se materializó en la tierra, aunque tuvo un nacimiento como nosotros, Juan te dice, mira, Él no es un ser humano como tú. Te quiero contar que Él es obviamente un ser humano, pero además de eso, Él existía de mucho antes. O sea, lo que nos está describiendo Juan es que podamos entender lo que significa o que empecemos a conducir nuestra mente en comprender la naturaleza de Cristo. En el Señor Jesús se va a conjugar, te dice Juan, dos naturalezas. La naturaleza humana, totalmente humano, un ser humano, como vos y como yo, y un ser totalmente divino, así como era el gran Theos. Por lo tanto, lo que nos dice Juan es que este Logos se hizo carne. No es como la mónada de Platón. Este ser tuvo el anhelo, tuvo el deseo de cohabitar con nosotros. Tuvo el anhelo de acercarse. Y Juan dice, nosotros somos testigos de que hemos visto su gloria. Hemos visto su testimonio. Hemos visto su representación. Él es el embajador que ha mandado Dios. Y es un ser tan especial. Y es el ser más especial, dice Juan, allí en el versículo 14, que hemos visto verdad en Él y hemos visto gracia. Algo que nosotros no merecíamos, Él nos vino a enseñar. Qué lindo es el concepto de Juan acerca del Logos. Una familia unida, interesada por una familia perdida, como éramos todos nosotros los seres humanos. El Dios de los cielos no es el Dios que presenta el pensamiento griego. El Dios de los cielos es un Dios que quiere estar cerca de ti. Es un Dios que quiere compartir contigo. Es un Dios que anhela acercarse a ti. Es un ser que por medio de su representante y por medio de que es el Espíritu Santo, ¿no? Y por medio de la transformación diaria, Él va a ir compartiendo una experiencia contigo. Eso tienes que probarlo tú. El ser humano prueba con tantas cosas. ¿Por qué no probamos en confiar en este Logos? ¿Por qué no probamos en confiar en este ser que es la estructura racional de todo el universo que nosotros creemos? Todo lo que existe, existe gracias a Él y fue creado por medio de Él y para Él. Nosotros, cuando miramos al Logos, ahora tenemos que tomar una reacción al respecto. No mires al Logos como lo mira el teísmo, como lo mira el pensamiento filosófico platónico. Mira al Dios, mira al Logos que presenta Juan, tratando de contrarrestar estas ideas cerradas. Un Dios en armonía con su familia, y ese Dios decide regresar aquí a la tierra, decide venir a la tierra para poder interactuar con sus seres creados, caídos. Ojalá que nosotros podamos meditar en esto, que podamos reflexionar y que podamos aceptar al Logos en nuestra vida. Que el Logos pueda estar contigo. Déjalo que Él se manifieste en tu vida y Él lo hará de corazón. Que Dios te bendiga ricamente
y nos vemos en un próximo videito si el Señor lo permite. Chao, chao.